Para entender un modo de producción es necesario entender dos características que siempre lo van a acompañar, que son las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Las relaciones sociales de producción es cómo se organiza a lo interno una sociedad para la producción. En el caso del capitalismo, las relaciones sociales de producción tienen como característica que existen dos clases sociales. Una clase posee los medios de producción, es decir, posee cierta riqueza que tiene la capacidad de intervenir en la producción de nuevos bienes, y por el otro lado tenemos a la clase explotada, que son pues todos los trabajadores que están desposeídos de esos medios de producción. Un trabajador se ve obligado en el capitalismo a vender su fuerza de trabajo, es decir, va y busca empleo en términos más coloquiales. En teoría es una libre venta de fuerza de trabajo porque nadie nos obliga, por ejemplo, a diferencia del esclavismo, a realizar esa venta de fuerza de trabajo. Sin embargo, es desigual y siempre tendremos los trabajadores todo en contra y tendremos que aceptar condiciones poco favorables para desarrollarnos, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas nos referimos con la capacidad que implica esa movilización social aplicada a la producción. Llámese, no sé, maquinaria, incluso llámese también el conocimiento científico que se aplica a la producción, ¿no? El capitalismo, además de esas características, bueno, tiene otros factores, ¿no? Es un sistema que al tener una apropiación privada de la producción, de la riqueza, lo que está buscando es cada vez generar mayor riqueza. Eso genera también otra característica del capitalismo, es que al interior existen diversas burguesías. No es un solo dueño patrón de todo, sino que hay varios dueños explotando a mucha gente y genera la competencia capitalista. Y eso obliga también a los capitalistas a desarrollar o mejorar sus métodos de producción y a aumentar la explotación sobre los trabajadores. Otro elemento, por ejemplo, para entrar a crisis es que al tener esa acumulación o esa apropiación privada de la producción social, tenemos que son muchos los que producen, pero es unos pocos los que se apropian. Entonces, también teniendo un desarrollo tecnológico avanzado por este sistema de competencia y de mantenerse vivo como empresario, obtener mayores riquezas, tenemos el siguiente efecto que se llama crisis de sobreacumulación o subconsumo. Es decir, las empresas tienen cada vez mayor desarrollo, mayor capacidad de producir, pero los trabajadores cada vez más explotados, cada vez con menor capacidad de consumir o de, digamos, de adquisición en términos coloquiales. Eso genera que haya cada vez una mayor riqueza, pero que los trabajadores no podamos consumirla. Entonces, eso es a lo que llamamos sobreproducción o subconsumo. Los trabajadores no podemos consumir lo que se produce. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, no sé, casos, ¿no?, de tiendas de supermercado donde terminan tirando el producto, pues se les termina caducando y los trabajadores no tenemos la capacidad de consumirlos. Marx decía que había un punto de saturación del capital, donde el capital llegaba a su punto donde era imposible la reproducción del capital dentro de un mercado doméstico, por ejemplo, y tenía la necesidad de buscar nuevos mercados. Es decir, la exportación y colocación del capital en nuevos mercados. ¿Qué es lo que existe a nivel internacional? Existe un punto de saturamiento en el capitalismo donde la explotación a nivel internacional se da de manera tan aguda que existe la incapacidad del capital de seguirse reproduciendo. Por lo tanto, llegamos a un punto de crisis. Estamos en un proceso de estancamiento de la reproducción de capital y al mismo tiempo tenemos dos potencias luchando por la colocación de mercado. México vive, al igual que otros países, esta crisis a nivel mundial y que vemos una saturación. Hay que entender que también, aunque sí es cierto que existe una incapacidad de reproducción de capital, la producción económica continúa y por lo tanto la acumulación privada continúa. Entonces entendemos que los principales empresarios de México cada vez son más ricos, los pequeños empresarios tienden a quebrar, que es el proceso de proletarización de la pequeña burguesía, y bueno, los trabajadores vivimos en un proceso de retroceso. ¿Cómo vive la juventud? Pues la juventud es la que paga los platos rotos en primera instancia. Hoy en día, a todos los jóvenes ya no nos tocó esta modalidad de jubilación. Ninguno de nosotros nos vamos a jubilar. Habrá que ver qué hacemos cuando lleguemos a los 60 años, porque vamos a tronarnos los dedos.
Lo que los comunistas buscamos es la destrucción del capitalismo. Y por lo tanto lo que tenemos enfrente es una lucha encarnizada con la burguesía. Decimos, bueno, los trabajadores son dueños de lo que producen y los trabajadores deben de ser los que controlan el aparato estatal, los que controlan los ministerios y los que controlan la producción. Y bueno, eso es en esencia lo que buscamos los comunistas.